Bien, continuamos y ahora sí vamos a entrar un poquito en materia de Excel. Vamos a abrir una hoja que tengo aquí en el computador. Bueno, y vamos a repetir el concepto que está en la diapositiva, pero dicho de otras maneras. ¿No? Dice una hoja de cálculo es un software, es un programa, ¿no? Que puede manejar datos numéricos, alfanuméricos. Alfanumérico significa que está formado por letras y números, números solos y letras solas, ¿no? Es posible automatizar cálculos complejos, por supuesto. Excel tiene funciones, fórmulas y un montón de habilidades que poco a poco iremos tratando, ¿no? Todo esto lo hace dentro de las tablas que le llamamos hojas de trabajo, cuyas pestañas están acá abajo, ¿no? Son las pestañitas. Esto es una hoja de trabajo. El conjunto de hojas se llama libro. Por lo tanto, nosotros cuando abrimos Excel, abrimos un libro de Excel. Con esta crucecita que está aquí, podemos insertar las hojas que querramos, ¿no? Entonces, almacena gran cantidad de información y puedo hacer gráficas, estadísticas, un montón de habilidades que tiene el programa, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Histogramas, presupuesto, cuadros de sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Son las habilidades, es un programa multiusos y es muy importante, muy básico que todo profesional, sobre todo ustedes, también lo sepa manejar porque de alguna manera en algún momento va a formar parte de su desenvolvimiento diario en su profesión. Bueno, ahora pasamos al entorno de trabajo. Bueno, el entorno de Excel es como lo ven, ¿no? Ahí en la pantalla he puesto una versión anterior y la que ustedes ven que está en mayor tamaño es la versión 365, vamos a decir una de las últimas, ¿no? Y la que está en la pantalla un poco más pequeña es la versión anterior. Son muy similares, tienen los mismos elementos, así que por esa parte no hay ningún tipo de problema. También tiene barra de fórmula, rótulo de columnas, la cinta de menú, las celdas, los rótulos de las filas, las hojas de trabajo, ¿no? Y este que no tiene nombre sería este que está acá, que se llama, basta poner el mouse, se llama cuadro de nombre. Entonces aquí faltaría poner cuadro de nombre, ¿no? ¿Cómo lo detecta? Pones el puntero del mouse y aparece su nombrecito, ¿no? Pones el puntero del mouse y pones su nombrecito, barra de fórmula. Entonces, eso es los elementos. Y todo esto es la hoja de cálculo, cuyo nombre está en la parte inferior. En este caso, esta hoja es la 02. Bien, entonces esa es la configuración básica o general de Excel, ¿no? También es muy parecido a Word, tiene sus pestañas, ¿no? Tiene sus cintas. Hay diferencias porque las nuevas versiones van adicionando mayor habilidades, ¿no? Al programa, ¿no? Quizás algunos elementos que tú estás viendo en mi pantalla tú no los tengas porque, bueno, como yo trabajo con esto, le inserto más cosas a mi Excel, ¿no? Pero casi todos son semejantes. Lo que vamos a hacer es básico y en todas las máquinas lo vas a poder hacer, en cualquier versión, ya sea la última o una antigua como la que te estoy mostrando acá. ¿Ok? Así que por esa parte no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, ese es nuestro entorno de trabajo, muy semejante a Word, ¿no? Todas las opciones están en las pestañas, ¿no? Entonces, normalmente en inicio salen las opciones de mayor uso, ¿no? De mayor uso. Hay algunas que se repiten adentro ya con mayor detalle, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Conceptos. Entonces, yo acá tengo que definir bien mis conceptos para saber entender lo que se va a decir. Por ejemplo, una columna, ¿ves esa flechita negra cuando estuvimos viendo las tablas en Word? Es semejante, hago clic y toda la columna se me selecciona, ¿correcto? Entonces, lo vertical es columna. Si yo hago clic en algo horizontal, eso sería la fila, ¿correcto? Entonces, vertical, columna. Horizontal, fila. La intersección, o sea, el cruce de una columna con una fila, se le llama celda.
Y la celda va a tener coordenadas, o sea, me va a decir en qué columna está y en qué fila está. ¿Y dónde veo eso? ¿Dónde me doy cuenta cuál es la coordenada de la celda? Acá donde dice, hemos visto en antes, barra cuadro de nombre. Quiere decir que esta celda que está seleccionada es la B12, columna B, fila 12. Eso significa esto. Y tú lo compruebas, vas a ver que esta es la columna B y esta es la fila 12. Entonces, la intersección es la B12. Se le llama celda. A un conjunto de celdas se le llama rango, ¿no? ¿Cómo selecciono un rango? Pues hago clic en una celda y sin soltar el botón, se llama clic sostenido, muevo mi mano hasta seleccionar el conjunto de celdas que yo deseo y he seleccionado un rango. Como ves, la primera celda, que aparece acá como 5, ¿no? Queda siempre en blanquito porque quiere decir que el computador se orienta a dónde está el rango con estas celdas de otro color. Entonces, un rango, ¿qué cosa es? Un conjunto de celdas. O sea, el rango mínimo es una celda, ¿no? Puede ser de una columna, puede ser de dos, o sea, es indeterminado, eso dependiendo qué vas a hacer, ¿no? Y el rango máximo sería toda la hoja. ¿Y cómo selecciono toda la hoja? En este botón que no pertenece ni a la fila ni a la columna, ¿no? Acá en este ladito, hago clic y ves que toda la hoja se ha seleccionado. Es el rango máximo. Y esto, una celda, sería el rango mínimo. ¿Correcto? ¿Y cuáles son las coordenadas de un rango? Por ejemplo, aquí he puesto 1 yo, ¿no? Este rango, por ejemplo, hasta la P, ¿no? Sería así, ¿no? Entonces, L5 sería esto y P12 sería esta celda de acá. O sea, en una diagonal, como se va a formar un cuadrado o un rectángulo, la diagonal, eso es las coordenadas, ¿no? Este es el inicio y esto es el final. Entonces, esos son los conceptos que hay que manejar: columna, fila, celda, rango, ¿no? Y voy a agrandar esto para ver unos detalles. Ya está, ahora sí. Voy a seleccionar donde dice Carrión. Quiero, por favor, que observes bien la pantalla. Cuando yo coloco el puntero del mouse justo en ese cuadradito que tú ves en la celda, se forma una cruz. Lo he puesto aquí. Cuando yo lo coloco en el borde, tiene una flecha como con una crucecita en la punta. Le he llamado flecha. Y cuando yo lo pongo en el interior, se forma una cruz blanca. Esas tres cosas tienen significado. Por ejemplo, si yo coloco el mouse justo en ese botoncito, en ese lugar específico, en ese cuadradito que ves ahí, hago clic y arrastro mi mano, copio. O sea, la máquina copia. Entonces, esto de aquí sería copiar. Es una forma de copiar datos. Cuando yo coloco la celda y pongo la cruz blanca y muevo mi mano hacia abajo, se le llama selección. Entonces, cuando la crucecita está en blanca, yo hago selección, ¿no? Y una vez que yo he seleccionado y pongo el mouse en cualquier parte del rectángulo, menos en el punto, no, en el punto no, hago clic y muevo mi mano, muevo los datos, o sea, eso sería mover. Entonces, esos son los modos abreviados de trasladar datos, de manejarse dentro de la hoja, ¿correcto? Entonces, voy a mover a otro sitio, lo selecciono, lo pongo en modo mover y lo llevo y lo suelto. Eso es lo mismo de hacer control X, coloco el destino, control V. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, o sea, muevo. Esto es mover por arrastre, ¿ya? Hago clic
y muevo mi mano y ya está. Entonces, entendiendo estos significados del puntero del mouse, vas a facilitar tu trabajo y hacer las cosas con mayor rapidez. ¿Ya? Acuérdate, ¿ya? Entonces, cuando está en flechita, vamos a borrar esto. Cuando está en flechita es copiar. Cuando está en flechita, con una cruz es mover. ¿Correcto? Mover. Y cuando está así blanco, cruz blanca, es clic y mueves tu manito, se llama seleccionar. ¿No? Vamos a poner en su sitio otra vez. Esos son los conceptos que también debes tener presente. Espero que vaya, ¿no? Te sea útil esto.